Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la derrota de los Knickerbockers en contra de los Mavericks de Dallas. Un partido complicado para los Knicks básicamente desde el principio. Parecía que pudiera ser un partido no tan complicado debido a que sabíamos la ausencia del jugador más importante de este equipo de los Mavericks, que era Luka Doncic, que desde ayer se confirmó que no iba a estar disponible. Sin embargo, también sabíamos que tienen otro jugador igual de peligroso como es Kyrie Irving. Y si bien los Knicks, digamos que de cierta forma libraban una bala al no tener en contra a Luka Doncic, la realidad es que Kyrie Irving es un jugador muy peligroso que realmente siempre le hace mucho daño a este equipo de la Gran Manzana. Y muestra de eso son los últimos 5 partidos en los cuales los ha enfrentado. Esos encuentros todavía con el equipo de los Nets de Brooklyn. En cada uno de esos partidos lo hizo bastante bien. Terminó con un promedio de 31 puntos por encuentro. Y ninguno de esos partidos Kyrie Irving los perdió en contra de los Knicks. Eso nos daba también un poco una idea de que no por el hecho de que no iba a estar Luka Doncic, esto se convertía en un partido sencillo para los Knicks. ¿Había posibilidades mayores? Claro que sí, por supuesto. Sin embargo, no es tan fácil solamente decir, bueno, ahora los Knicks solo se tienen que enfocar en Kyrie Irving, porque no es tan sencillo de tener a un jugador con el talento de este jugador que ya ha sido incluso campeón de la NBA. Y si además de eso le agregas que los Knicks no salieron con la misma intensidad, parecía que estaban como a otra revolución comparado con los 5 partidos anteriores que habían ganado, y eso por supuesto lo supo aprovechar el equipo de los Mavericks. Otro de los aspectos que también pudimos ver en este partido fue el tema de que los Mavericks salieron a ser un poco más agresivos de lo común. Agresivos me refiero a que fueron mucho más físicos. Sabían que los Knicks es un equipo precisamente bastante físico, con jugadores importantes que siempre pelean el balón, como Isaiah Hartenstein, como Donte DiVincenzo, también por supuesto Josh Hart, que son jugadores que siempre van a estar buscando los rebotes, atacar, pelear, ser más físicos de lo normal, por decirlo de alguna manera, de lo normal que es hoy esta NBA, que es mucho más rápida, mucho más dinámica y que casi no hay tanto juego físico en la pintura. Eso es algo que sí hacen estos Knicks, y eso fue algo de lo que intentó igualar esta escuadra de los Mavericks, y la realidad es que les rindió frutos, porque en muchas ocasiones los vimos ir un poco más fuerte a los rebotes, también hasta cierto punto en determinado momento intimidar a los jugadores de los Knicks al ir más fuerte de lo normal. Sobre Jalen Brunson hubo varios contactos, digamos, un poco dudosos, que los oficiales pudieron incluso haber llegado a marcar faltas a su favor, que al final del día no las marcaron, pero que sí estaban como al límite. Un par de jugadas en las cuales, una en específico donde hay una penetración por la línea de base, se ve claramente cómo le extienden el brazo a Jalen Brunson, va a la duela, consiguen los puntos los Mavericks, y de todas maneras no se marcó esa falta ofensiva. Solamente uno de los ejemplos de lo que pudimos ver hoy. Pero bueno, básicamente eso también nos habla de que hay equipos que sí le pueden competir físicamente a esta escuadra de los Knicks, y que eso los saca un poco de su zona de confort, y desafortunadamente en esta ocasión pues terminaron perdiendo. Les decía yo, la situación, estaba Kyrie Irving, y de cierta forma también podría uno decir, bueno, que Kyrie anote todo lo que sea, y de esa forma, y después vemos cómo compensamos la situación, no permitiendo que otros jugadores puedan encestar bastantes puntos. Sin embargo, jugador que vino de la banca, un muy buen conocido por parte de los Knicks porque estuvo con ellos, Tim Hardaway Jr., tuvo también un extraordinario partido. Básicamente, lo que hace la dupla de Luka Doncic y Kyrie Irving, que no pudo estar Luka en este partido, lo replicó Kyrie junto con Tim Hardaway. Y eso fue algo que definitivamente los Knicks no estaban esperando, no estaban listos para un partido como el que tuvo Tim Hardaway Jr. esta noche, y eso por supuesto terminó siendo también uno de los factores que pues terminó con la racha de los Knicks de 5 victorias de manera consecutiva. Vamos a revisar
rápidamente también lo que sucedió a lo largo del partido, porque como les mencionaba, fue complicado para los Knicks desde el principio, se fueron muy abajo, estuvieron a punto, de verdad a punto de conseguir una gran remontada, pero desafortunadamente se quedó solamente en el intento. Vamos a revisar la situación de lo que ocurrió entonces en este partido, porque los Mavericks arrancaron con todo, como les mencionaba, desde los primeros minutos se fueron al frente 15 puntos contra 4. En ese lapso los Knicks solo pudieron conseguir 2 canastas en 8 intentos. Estaban abajo entonces por 9 a mitad del periodo. También un marcador en ese momento de 18-9. Desde ahí las cosas, como les decía, se empezaron a complicar. La máxima diferencia llegó a ser en ese momento hasta de 19 puntos con menos de 2 minutos por jugar. Los Knicks al final de ese periodo estaban abajo por 18. Pero para que vean cómo desde los primeros minutos el partido básicamente se le salió de las manos al equipo de la Gran Manzana y tuvo que remar contracorriente una y otra vez, y desafortunadamente al final no les alcanzó. Al final de ese primer periodo, los Knicks 8 de 23 en contra de 16 de 23 por parte de los Mavericks. Aparte, otro factor que fue clave principalmente en la primera mitad fueron los triples. En ese primer periodo, los Mavericks 8 triples y también tuvieron 8 puntos contra 3 en segundas oportunidades. Y de los otros factores que vamos a hablar mucho en este partido fue los puntos en rompimiento rápido, porque los Mavericks fueron un equipo que no solo, como les mencionaba, fue físico, sino que supieron identificar las grietas en la defensiva de los Knicks al momento de bajar los rebotes y convirtieron los puntos, pero de verdad al por mayor. En este primer cuarto, como les mencionaba, 11 puntos contra 0 en rompimientos rápidos. Entonces, si sumamos un poco el tema de 8 triples, los puntos en rompimiento rápido, puntos en segundas oportunidades, pues ahí se ve claramente el por qué el equipo de los Mavericks alcanzó una ventaja hasta de 19 puntos en ese periodo, aunque insisto, después de esos primeros 12 minutos estaban arriba solamente por 18. Venía entonces un segundo periodo en el cual los Knicks lograron recortar un poco la desventaja hasta únicamente 12 puntos, pero de nueva cuenta los Mavericks volvieron a tomar el control del partido, se separaron otra vez por 18 puntos. Les decía yo que fue un partido complicado para los Knicks porque intentaban de pronto regresar, pero los Mavericks tampoco dejaban de apretar y en los momentos importantes otra vez conseguían puntos clave, principalmente Kyrie Irving, que fue literalmente imparable esta noche. Los Knicks después entraron en una muy buena racha de 8 puntos contra 0 y lograron recortar la desventaja hasta 10 puntos. En ese momento podríamos decir que era la menor desventaja desde los minutos iniciales del partido. Parecía que los neoyorquinos tenían el momento del partido, que podían acercarse todavía más, apretarlo y realmente meterse al encuentro. Desafortunadamente ocurrieron cosas que acabaron con ese momento por el cual estaban pasando en el segundo cuarto. 2 series ofensivas de manera consecutiva, faltas ofensivas por parte de Julius Randle. Eso le cortó completamente el ritmo a los Knicks e incluso una serie ofensiva después, todavía sin que anotara el equipo de los Mavericks, intentó un triple un poco apresurado. Los Knicks quizá podían haber trabajado un poco más esa jugada, lo intenta, lo falla y después de eso vinieron ahora sí los puntos de los Mavericks, que de estar solamente a 10 los Knicks se volvieron a separar por 19 puntos. Ahí se acabó ese intento de remontada en la primera mitad. De hecho, después de eso, un poco parte de la frustración porque las cosas no le salían a los Knicks, también un poco por lo que les mencionaba de este juego físico agresivo que se estaba efectuando, principalmente en contra de Jalen Brunson. Vino una falta técnica que le marcan al jugador de la Gran Manzana. Él alegaba un poco que sí habló quizá un poco de más, pero que él se estaba dirigiendo a Tom Thibodeau. El mismo Tom Thibodeau hace la reclamación a la oficial, pero al final les terminaron marcando la falta técnica. Pero en cierta forma sí nos deja claro que había cierta frustración por parte del equipo neoyorquino por las cosas que estaban sucediendo, o mejor dicho, por las cosas que no les estaban saliendo bien
como había pasado en los 5 partidos anteriores. Al final entonces, después de los primeros 2 periodos, los Knicks estaban abajo por 19 puntos. En ese segundo cuarto, 13 de 22 en tiros de campo. Mejoraron un poco, sí, sin embargo, no fue suficiente. Y principalmente lo que yo les mencionaba, del lado defensivo, fueron incapaces de detener a esa dupla que estaba teniendo el equipo de los Mavericks. Vamos a revisar justamente los números más importantes de lo que ocurrió en esa primera mitad. Los Knicks tuvieron 9 pérdidas de balón, que son demasiadas, insisto, no pueden tener esa cantidad en una sola mitad. Ni siquiera es recomendable, o no recomendable, sino admisible, mejor dicho, tener esa cantidad de pérdidas de balón en todo un partido, mucho menos, por supuesto, en una primera mitad. Los puntos en rompimiento de los Mavericks fueron 16-0 en los primeros 2 cuartos. Kyrie Irving y también Tim Hardaway al medio tiempo tenían ya 18 puntos cada uno, además de que también Josh Green terminó con 11 puntos. Y los Knicks, el porcentaje de efectividad, como les mencionaba, mejoró del primero al segundo periodo. En el primero terminaron con un 35% de efectividad, mientras que en el segundo fue un 59%. Una buena cantidad de porcentaje de mejora, sin embargo, insisto, fueron incapaces de detener a Kyrie Irving y en este caso también a otro jugador importante como fue Tim Hardaway Jr. Se veía complicada la situación todavía para el equipo de la Gran Manzana después de lo que habíamos visto en los primeros 2 periodos, y la realidad es que el tercer periodo dieron ciertos momentos importantes en los cuales parecía que podían regresar al partido. Primero arrancaron con una racha de 27 puntos a 14, con eso se acercaron a 6 con menos de 5 minutos por jugar. Hasta ahí, si bien, como yo les comentaba, mal lo que hizo Julius Randle en la primera mitad de matar ese momento de los Knicks, pero lo compensó en el tercer periodo porque en esa racha él ya tenía 18 puntos. Solamente hasta ese momento del tercer periodo, exclusivamente en esos minutos, había anotado ya 18 puntos. Pero después de eso, pareció que otra vez la intensidad bajó por la escuadra de la Gran Manzana y Kyrie Irving anotó 10 puntos de manera consecutiva y otra vez los Mavericks se volvieron a separar por 14 puntos. ¿Qué pasó también en ese lapso? Pues que los Knicks no anotaron una sola canasta en los últimos 5 minutos con 22 segundos del tercer periodo. Solamente anotaron 4 puntos y los 4 puntos vinieron a través de tiros libres. Entonces, tienes una buena racha, te acercas, después no solo eres incapaz de parar a un jugador que básicamente es imparable, pero por lo menos incomodarlo un poco más a Kyrie Irving. Pero no solo eso, sino también tomas malas decisiones, son demasiados tiros que fallas de manera consecutiva, pérdidas de balón, y pasan entonces 5 minutos 22 segundos para cerrar ese tercer periodo sin que logres anotar un solo punto, y de tal forma entonces los Mavericks después de 3 cuartos estaban arriba por 15 puntos. Solamente en el tercer periodo Kyrie Irving tuvo 20 puntos. Es que no puedo hablar más de lo que hizo Kyrie. Literalmente, así de simple, así de sencillo, estuvo imparable. Los Knicks no tuvieron defensa en contra de este gran jugador. Además de eso, continuamos con el tema de los puntos en rompimiento rápido. Tuvieron 9 en ese tercer periodo, más de lo que había estado afectando a la escuadra neoyorquina a lo largo del partido. Afortunadamente vendría un último cuarto que cambió completamente la situación, porque a pesar de que los primeros minutos fueron complicados para los Knicks porque anotaban y de inmediato había respuesta por parte de los Mavericks, sí hubo un momento en el que poco a poco comenzaron a descontar, hacían buenas jugadas defensivas, también anotaban puntos y casi podríamos decir como a cuentagotas porque el reloj se estaba agotando, pero los Knicks lograron encontrar momentos para enracharse y poner un partido muy apretado hacia el final del mismo. Porque de pronto nos encontramos con que los Knicks lograron una racha de 24 puntos contra 6.
24 puntos contra 6, lograron acercarse a un punto, un solo punto, después de haber estado abajo hasta por 21. Los Knicks estaban solamente a un punto cuando quedaba 1 minuto 8 segundos por jugar. Y aquí es donde viene la falta de concentración más importante. Quizá un poco el tema del cansancio por el esfuerzo de haber regresado de una desventaja tan amplia. Es un tema físico, también un tema anímico de lo que puede haber sucedido con el equipo. Pero en una secuencia ofensiva no puedes permitir 3 rebotes ofensivos. 3 rebotes ofensivos que después de ese tercero, estando a un punto, te consiguen un triple y ahí básicamente se terminó el partido. Es decir, los Knicks tuvieron 3 oportunidades para bajar el rebote, recuperar la posesión y tener el balón en sus manos para en los últimos segundos con una canasta tomar la ventaja en el partido. Y eso no lo pudieron hacer. Terminaron entonces entregando o permitiendo ese triple con 27 segundos por jugar. De todas maneras, era tiempo suficiente para ver qué se podía hacer si es que lograban conseguir puntos rápidos. Desafortunadamente no fue así. Una colada por línea de base de Donte DiVincenzo le cierran muy bien el espacio. Tuvo que sacar la bola hacia un costado. Le entregó el balón a OG Anunoby, que iba a buscar el triple. La defensa de los Mavericks fue realmente extraordinaria, lo complicó. Terminó sacando el disparo porque el reloj también estaba expirando. No solo los Knicks necesitaban puntos rápidos. Entonces también esa presión hizo que OG tirara un triple muy incómodo y desafortunadamente la canasta no cayó. Ahí básicamente se acabó la historia. Empezó este juego de te cometo falta para mandarte a la línea de libres, esperando que falles algunos y yo pueda de inmediato anotar y tratar de recortar la menor cantidad de tiempo posible. La estrategia no le funcionó a los Knicks y terminaron perdiendo este partido por 4 puntos. Sí, un partido en el cual lograste remontar hasta 21 puntos de desventaja, pero una vez más, y yo lo platicaba justamente en el post partido en el anterior, que estos problemas que a veces tienen los Knicks de pasar mucho tiempo sin poder conseguir puntos, contra ciertos equipos puede que no te afecte tanto, pero contra equipos más fuertes o que tienen jugadores tan letales como es el caso de Kyrie Irving, no te funciona. Y eso les terminó cobrando factura a estos Knicks, porque a pesar de que lograron intentar esa remontada y se pusieron a un punto, ya no les alcanzó el gas para poder cerrar el partido y quedarse con una victoria, de tal forma que se rompe esta racha de 5 triunfos de manera consecutiva. Lo que les decía en la parte numérica, Kyrie Irving imparable, 44 puntos, 10 asistencias, solamente para que vean la cantidad de puntos en los cuales este jugador estuvo involucrado para el equipo de los Mavericks. Tim Hardaway, lo que yo les mencionaba también, los Knicks no lo tenían tan en el radar de que pudiera tener un partido tan importante, porque aparte, en la rotación normal, Tim Hardaway es un jugador de banca, no es titular, pero al estar fuera Luka Doncic y también estuvieron fuera otros jugadores, entre ellos Exum, que es uno de los mejores defensivos de este equipo de los Mavericks, le dieron la posibilidad de ser titular y pagó de verdad con un extraordinario partido. Los Knicks no lograron encontrar la forma de detenerlo, principalmente detrás del arco de 3. Fue uno de los jugadores más peligrosos o más efectivos y que más daño terminó haciendo. Fueron 6 triples por parte de Tim Hardaway Jr. Y también 6 triples por parte de Kyrie Irving. Básicamente estos dos jugadores fueron los que cargaron completamente con el partido y con esta victoria de los Knicks. En total fueron 17 triples del equipo de los Mavericks. Repito, 12 de ellos entre Kyrie y también entre Tim Hardaway Jr. Al final, otro de los aspectos que les mencionaba, puntos en rompimiento rápido, que eso te habla también de qué tan rápido tú eres capaz de bajar, de estar concentrado y de impedir puntos
después de un tiro que tú fallaste. Fueron 25 puntos por parte de los Mavericks de ese tipo de situaciones. Y si a eso le agregamos el otro aspecto que les mencionaba yo al principio, 14 pérdidas de balón de los Knicks en total en el partido, que terminaron costando 23 puntos. Sumemos un poco o pongamos en la balanza esta situación, terminas perdiendo por 4 puntos. 4 puntos y entregaste 14 balones que te costaron 23 puntos. En rompimientos rápidos no pudiste hacer los ajustes y terminaste entregando 25 puntos. Ahí está la situación. Y simple y sencillamente mencionar el hecho de que, bueno, o sea, sí, Jalen Brunson terminó con 30 puntos, también Julius Randle terminó con más de 30 puntos, con 32 de hecho, pero aún así las cosas no funcionaron, no salieron bien porque dejaste básicamente que te dominaran en la primera mitad. La intensidad que sí pusiste en el último periodo, no la pusiste a lo largo de todo el partido. Y eso, por supuesto, te pone cuesta arriba y ya es complicado, insisto, contra equipos buenos y contra jugadores tan letales como es específicamente el caso de Kyrie Irving. Y si además de eso dejas que otro jugador tenga una noche extraordinaria, pues básicamente estás entregando la posibilidad de quedarte con la victoria. Entonces sí podemos hablar mucho el hecho de que, ok, los Knicks lograron tener una remontada casi de 21 puntos y por poco logran sacar una victoria. Sin embargo, hay que analizar lo que dejaron de hacer en el partido, porque eran cosas que sí venían haciendo en los 5 partidos anteriores desde que llegó OG Anunoby. Este partido no jugaron completo con la misma intensidad. Por momentos no tomaron las decisiones adecuadas con la inteligencia necesaria para poder ponerse en la mejor posición para ganar un encuentro. Y entonces de esta manera termina esta racha de 5 victorias de manera consecutiva. Sabíamos que iba a ser complicado aún sin Luka Doncic, pero sí queda esa sensación de que no fue suficiente el esfuerzo y quizá si hubieran hecho lo que hicieron en el último periodo desde el principio, probablemente podríamos estar hablando de un resultado diferente en el cual los Knicks quizá habrían ganado este partido. Pero al final también es un aprendizaje que ellos tienen que tener, porque sí venían con mucho empuje, con mucha energía, parecía que estaban en el mejor momento, pero también creo que este tipo de derrotas son buenas para bajar un poco ese ánimo y aterrizar ciertos detalles que, como les menciono, están pasando constantemente. No porque hayan tenido una racha de 5 victorias significa que hayan sido perfectos de principio a fin. Habían tenido detalles importantes, específicamente el que ya les mencioné, que son demasiados minutos los que en cada partido los Knicks no son capaces de anotar canastas. Y eso lo tienen que solucionar. Eso puede venir un tiempo fuera del entrenador, un cambio de estrategia, mandar jugadas más elaboradas, pero también es parte de la inteligencia de cada uno de los jugadores sobre la duela. Saber tomar la decisión. Si no estoy libre, si el tiro es más complicado, puedo pasar un poco más la bola, un par de pases adicionales. Lo han hecho los Knicks en otros partidos y yo lo he mencionado y lo he destacado aquí. Cuando los Knicks son capaces de tener un balance mayor entre asistencias y canastas, los Knicks son capaces de ganar los partidos. Hoy no fue así, forzaron muchos más tiros, tomaron los tiros más precipitados también, y eso termina siendo otro de los factores por los cuales hoy terminan con esta derrota. Así es que sí, nunca es agradable una derrota, pero quizá llega en un buen momento para que puedan hacer los ajustes en estos aspectos en específico, que hoy dejaron claro que si lo siguen haciendo contra equipos, digamos, de su nivel o más abajo, puede que no les cueste. Pero ya cuando se enfrentan a otro tipo de rivales y en específico a jugadores tan importantes como los que hoy se enfrentaron en Kyrie Irving, las cosas pueden no salir tan bien. Desafortunadamente entonces una derrota 128-124 de los Knicks, a olvidarla, aprender de lo que sucedió hoy y tratar de venir el próximo sábado a cambiar completamente la situación y tratar de ganar ese partido. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este reporte post partido
Y recordarles que toda la información de los Knicks la pueden seguir a través de nosotros en Reporte Knicks en todas las redes sociales. Y por supuesto también recordarles, si ustedes están viendo este video a través del link de YouTube, que todos los reportes salen en vivo minutos después de que termina cada uno de los partidos a través de Instagram. Así es que si lo quieren ver en vivo, acá estamos cada uno de los días de partido. Soy Oscar Pérez, muchas gracias por haberme acompañado y yo estaré de vuelta con ustedes el próximo sábado. Gracias y hasta luego.